Balance general. Este es el segundo anexo que se debe diligenciar al utilizar el aplicativo Business Task. Se accede en el menú principal en la parte izquierda de la pantalla en esta opción de balance de prueba. El objetivo de este anexo es que aquí vamos a pegar nuestro balance de prueba con el cual vamos a trabajar nuestra declaración de renta. Ese balance de prueba debe tener unas características. Primero, que es a diciembre 31 del 2000X, es decir, que corresponde al año grabable que vayamos a trabajar. Debe no tener cierre contable, dado que requerimos todas las cuentas de resultado con el saldo a diciembre como tal. Debe tener tres columnas, una que se denomina código del plan contable, una descripción de la cuenta y el saldo a 31 de diciembre. Nuestro balance lógicamente no debe tener filas o columnas ocultas. Se puede pegar con toda la estructura de nuestro plan contable, es decir, con la cuenta 1, 11, 1105 o la cuenta que manejemos, no necesita depurarla. ¿Qué otras características se requiere? Debe tener cifras positivas. Aquí tenemos un ejemplo de un balance de prueba donde tiene las tres columnas que ya dijimos, que es código, detalle y saldo a 31 de diciembre. Las cifras deben ser positivas, excepto las que tengan naturaleza contraria, caso como por ejemplo la depreciación acumulada, la amortización, provisión de cartera. Digamos que esas son las cuentas que deben estar negativas. En el caso del patrimonio y del pasivo, algunos software manejan las cifras con negativo. Estas debemos previamente hacer una formulación, que es coger el valor que está negativo y multiplicarlo por -1 para pasarlas a cifras positivas. Es decir, aquí las que están positivas quedan negativas, las que están negativas quedan positivas. Digamos que los software normalmente hasta la cuenta 4 manejan esas cifras con signo negativo. Entonces lo que hacemos es copiar esta información ya convertidas a positivas y las pegamos como valor. Entonces, ¿cuáles quedan como negativas? Pues las que tenían naturaleza contraria, es decir, por ejemplo, en el ingreso, muy seguramente en la cuenta de devoluciones en ventas debe quedar negativa, ¿cierto? Que sería como la única. Si algún gasto, por ejemplo, algún gasto por alguna razón tiene signo negativo, digamos que nos quedó a diciembre con un signo negativo, algún ajuste, alguna cuentica de ajuste al peso, pues hay que dejarla con ese signo, dado que así es que está sumando en el tema de las deducciones. Luego, cuando tenemos ya esa estructura, lo que vamos a hacer es copiar la información de nuestro balance. Dijimos sin cierre, ¿cierto? Y lo pegamos como valor en este espacio. Entonces aquí ya nos queda nuestro balance de prueba de acuerdo a nuestras características. Ahora, vamos a tener que elegir a qué nivel vamos a trabajar este balance en nuestra conciliación o en nuestra plantilla sumaria. Lo ideal es que podamos hacerlo al máximo nivel, es decir, aquí en este ejemplo, estas cuentas tienen del máximo nivel tienen 8 dígitos, ¿cierto? Nivel de 8 dígitos, pero tenemos que revisar que todas nuestras cuentas, cuando hablamos de cuentas en las que tienen 4 dígitos, tengan una auxiliarización de esta manera, es decir, que todas cuenten con 8 dígitos. Si miramos, por ejemplo, hasta aquí todas tienen 8 dígitos, pero aquí, por ejemplo, esta de cuentas por cobrar a socios y accionistas solo tiene 6, esta de anticipos y avances solo tiene 6, esta de promesas de compraventa sí tiene las 8 como auxiliares. Entonces, aquí lo que tenemos que definir es a qué nivel podemos trabajar. En este ejemplo, pues nos toca bajarnos a 6 dígitos, porque esas son las que, digamos, todas las cuentas cumplen con ese nivel de 6 dígitos. Si llegara a haber una que tenga 4, pues nos toca bajarnos al nivel de 4, pero ya a nivel de 4 es muy poco para el manejo de la conciliación. Entonces lo que uno hace es, digamos, si esta cuenta tuviese solo 4 dígitos, pues lo que hacemos es agregarle un código 01 al final para que nos queden de 6 dígitos. Si usted definitivamente en este ejemplo quiere manejar los auxiliares a 8 dígitos,
pues nos toca es a las que tengan 6 dígitos, como es el caso de esta, por ejemplo, la 1325, a esta cuenta le agregaríamos un código adicional, a esta un código adicional, a todas un código adicional para que cumpla la condición de que tengan 6 dígitos. Vamos a devolver un poco acá esto que acabamos de hacer, porque en nuestro ejemplo vamos a trabajarlo a 6 dígitos. Esto es muy importante, definir a qué nivel vamos a trabajar la sumaria, porque si, digamos, aquí yo digo que voy a trabajar a 8 dígitos, pues todas estas cuentas que no cumplen esa condición de 8 dígitos no van a pasar y vamos a arrancar con una base contable que no corresponde. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que el balance que se pega en este espacio es el balance bajo norma internacional. Recordemos que ya en este momento toda nuestra contabilidad es norma internacional, entonces aquí pegamos el balance a nivel internacional. No hay que pegar el libro fiscal, como algunas personas siguen insistiendo en el libro fiscal. No, aquí siempre partimos de lo contable y por medio de ajustes de mayor valor o menor valor fiscal llegamos a nuestras cifras que van a la declaración de renta. Entonces ya cuando tenemos esto bien definido, ya determinado el nivel al cual vamos a trabajar, lo vamos a darle en este botón que se llama procesar plan contable. Aquí el aplicativo nos trae unas recomendaciones, pero básicamente lo que nos dice es que elija el nivel al cual quiere trabajar la información. Como dijimos en el ejemplo, vamos a trabajarla a 6 dígitos porque es el nivel que cumplen todas las cuentas que tienen este balance de prueba. Entonces le damos clic en el nivel, en este caso de 6 dígitos. Él lo que hace es trasladarme la información a esta, que es nuestra plantilla sumaria, que es nuestra conciliación que hemos conocido toda la vida, donde tiene un código contable, un nombre de la cuenta, un valor contable, un ajuste débito o un ajuste crédito y nuestro saldo fiscal. Es nuestra típica conciliación fiscal, contable y fiscal. Ahora, inmediatamente pasa la información a la sumaria, tenemos que darle clic en el botón filtrar para ordenar un poco la información, para que no esté toda agrupada, digamos las cifras que tienen, las cuentas que tienen datos, pues nos queden bien ordenaditas. Solamente es un tema visual, pero en este momento viene un tema muy importante que tenemos que surtir, y es que debemos ir a la auditoría, ya sea con esta lupita que tiene la mayoría de anexos, o yendo al menú principal, dándole clic en auditoría, auditoría general, y debemos verificar esta primera sección de cruces que se llama cruces de información, saldos contables. Aquí lo que hace el aplicativo es verificar por medio de una validación si el valor del activo, el pasivo, el ingreso, el costo y el gasto pasó completo a la plantilla sumaria. Cuando decimos pasó completo, es que lo que procesamos del balance que está acá, la idea es que haya pasado totalmente aquí a nuestra base fiscal, a nuestra plantilla contable y fiscal. ¿Por qué es importante? Porque si no pasa una partida, pues imagínense, arrancamos con una base que no es y lógicamente vamos a declarar un valor que no corresponde, se nos puede quedar una partida. ¿Cómo verificamos si hay diferencias? Pues como dijimos, entrando a auditoría, en esta sección todos estos verificaciones deben estar con el chulito verde. Si tienen una X, aquí nos va a indicar que hay diferencias. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Vamos a ir al balance y a una cuenta de estas vamos a quitarle los últimos dos códigos, es decir, esta cuenta que vale 29 millones nos va a quedar sin el nivel de 6 dígitos. Entonces, vamos nuevamente a procesar plan contable, porque de paso el balance que pegamos ahí queda aislado de la plantilla sumaria. Cada vez que deseamos actualizar nuestro balance, debemos darle clic en procesar plan contable. Nuevamente filtramos y vamos a revisar la auditoría nuevamente. Entonces vamos acá, mire que acá ya nos está alertando que en el activo no cumple la condición y hay una diferencia. El que compara lo que pasó a la plantilla sumaria del activo con lo que usted previamente en datos generales, que es el primer anexo que debió haber diligenciado, digitó esta información, que son las cuentas globales del activo, pasivo, ingreso, costo y gasto. Aquí se debió haber digitado los valores contables totales, y es lo que hace es un simple cruce, que el total del activo cuadre
con lo que pasó a la sumaria como activo. Él suma todo esto, pero se lo refleja en la auditoría y simplemente le alerta. Entonces aquí en este caso le está alertando que el activo no cuadra, y si usted con estos botones le da clic frente a esta cuenta, que es la del activo, nos lleva a un cuadro donde nos compara qué se digitó en saldos contables y qué pasó a la sumaria. Es decir, aquí en activo nos dice que hay una diferencia de 29.152.000, que es lo que hay que ir a buscar. Esto no se puede dejar con diferencias, porque si usted ya empieza a trabajar, incluye ajustes y empieza a avanzar en su renta, y si después es que audita esta parte y se da cuenta que hay diferencias, pues la embarramos porque nos perdemos cantidad de trabajo de los ajustes que ya hayamos hecho directamente en las cuentas. Entonces, volvemos acá al balance. Voy a corregir lo que acabo de hacer para efectos de que esto me cuadre. Proceso nuevamente el balance. Recuerden que el balance está aislado, ¿cierto? Y voy a la ¿cuáles son las causas por las cuales no pasa la información a la sumaria? Una de las causas que hemos detectado es que algunos software manejan el código contable como un formato de texto. Entonces, a veces esto viene de esta manera, se ve visualmente de esta manera alineado al lado izquierdo. Cuando usted suma un rango de celdas y verifica que no está sumando, es porque es una celda o una cifra que es de texto, formato texto, y lo que debe hacer es previamente a copiar esta información en esta sección, pues lo que hace es multiplicar por 1 para convertirla en valor y poderla pegar. Es decir, vamos acá, vamos a hacer el ejemplo. Simplemente cogemos la celda del código y multiplicamos por 1, arrastramos esto hacia abajo, todo el plan contable, copiamos y pegamos este tema como valor. Ya lo convertimos de esta manera en numérico, y ahí sí simplemente copiamos toda la base de datos y lo pegamos en la sección de el balance de prueba. Ahora, ¿qué pasa si nuestro balance tiene esta estructura, que es que en cada celda se manejan dos cifras o dos códigos contables? Esto lo manejan algunos software. Caso especial que conocemos, el CIGO maneja este plan contable de esta manera, y como necesitamos que todas estas cifras queden en una sola celda, lo que hacemos es, uno, pues convertirlo en las tres columnas que manejamos en esta parte, que es quitar el crédito, el débito, el saldo y este último movimiento. Vamos a dejar solamente, como se ve en la imagen, los códigos, el nombre de la cuenta y el saldo. Pegamos esta información o copiamos, perdón, esta información en nuestro aplicativo, pero lo hacemos en este nuevo botón que dice Proc01. Aquí está la estructura diseñada de acuerdo a esas columnas nuevas. Lo hacemos así, le decimos procesar, luego trasladar plan contable, y es lo que me hace es que ya en el balance me aparece tal cual como yo lo necesito. Simplemente procesamos, le elegimos el nivel al cual vamos a trabajar la sumaria y seguimos con el paso a paso que ya hemos venido explicando. Ahora, ¿qué pasa si después de que yo pegué mi balance, procesé el nivel de cuenta, ya está aquí en la sumaria, he hecho ajustes, ya seleccioné el renglón del formato 110 que corresponda, digamos que ya he avanzado en la renta, y de pronto nuestro cliente nos dice no, el balance cambió? Cuando cambia el balance, aquí hay algo muy importante, y es que si no afecta la estructura, es decir, que simplemente fue que adicionaron un valor a una cuenta que ya tenía movimiento en el año, pues simplemente es copiarlo acá nuevamente, volvemos a procesarlo al mismo nivel que lo hicimos inicialmente, y simplemente ya nos pasa a la sumaria de forma actualizada. El problema es cuando se incluyen cuentas nuevas, por ejemplo que aquí se creó una caja general y movieron una cuenta que no tenía movimiento previamente, como la 11050502, caja Bogotá. Ya nos desplaza un poco o una fila hacia abajo, ya hay un pequeño problema, porque si usted lo pega nuevamente y lo procesa, el problema es que si usted ha hecho ajustes aquí directamente en la sumaria frente a las cuentas,
pues aquí nos va a desplazar y nos va a quedar el ajuste frente a una cuenta que no corresponde. Entonces, en este caso, la recomendación es que si es un ajuste muy pequeño, es decir, un registro que quedó pendiente, es decir, bueno, ¿cuál fue el registro? Y simplemente lo adicionamos aquí en la parte inferior. En la parte inferior del balance que ya procesamos, pues hacemos nuestra contabilización de las cuentas que se movieron, es decir, digamos que haya quedado pendiente la provisión del impuesto de renta. Entonces, digamos que aquí contabilizamos una 54, ¿cierto? Renta por el valor contra un pasivo en la X 240505, pasivo de renta por los 100 millones. Digamos, lo hacemos de esta manera. Perdón, eso debe corresponder, ¿no? 100 y 100. Simplemente nuevamente procesamos al mismo nivel y si filtramos acá en la sumaria nos damos cuenta que ya aparece, no va a aparecer estrictamente en la sección donde correspondían los pasivos, pero ya nos aparece en la sumaria, que es lo importante, en la parte inferior, y simplemente ya nos alimenta la información. Simplemente le verificamos, le asignamos el código del 110 que corresponda y ya tenemos nuestra información. Esa sería la recomendación si usted ya ha trabajado y ha avanzado en la sumaria y quiere cambiar el balance. Porque la otra opción es, si definitivamente son muchos cambios en el balance, pues simplemente nuevamente lo pega acá, lo procesa y le toca en la sumaria volver a distribuir los ajustes, cambiarlos de sitio, no arrastrar el valor como estoy haciendo acá, sino simplemente volverlo a digitar en la parte que corresponda y borra el anterior. Esa sería la opción. Ya si tiene seleccionado el renglón del 2516, pues le toca revisar también que todo esto se le haya corrido, entonces tiene que volverlos a adicionar. Lo mismo que el renglón 30, que es el renglón 30 informativo del 110 de los gastos de nómina. Digamos que esas son las recomendaciones especiales de este tema. También existe pues un manual escrito que lo puede descargar en el menú principal en manuales. Esperamos que haya sido de su utilidad.